Bienvenidos a todos, mi nombre es Gianni Holguín y hoy les presentaré mi línea de investigación que tiene que ver con la desalinización y depuración de aguas utilizando membranas inorgánicas funcionales. Creo que la motivación de toda esta línea es bastante clara y la imagen es elocuente al respecto. Hoy Chile está sufriendo un proceso de sequía bastante serio, algo que se ha venido agudizando en el tiempo y cada vez avanzando la desertificación desde el norte hacia la zona central, y actualmente estamos en una situación bastante crítica respecto a la escasez del recurso hídrico, en particular en nuestra región, donde existe un alto consumo de este recurso, producto principalmente de la actividad agrícola. Y esto ha llevado a generar una dura crisis en la actualidad, especialmente en la parte interior de nuestra región. Evidentemente necesitamos abordar la generación de este recurso a partir de nuevas fuentes, tanto como es el agua de mar, algo que se ha venido ya incorporando a la matriz hídrica de Chile, sobre todo en la zona norte, y utilizar aguas de otro tipo de fuentes que actualmente se encuentran con poca condición de ser tratadas para el consumo humano, y también de sobremanera la reutilización, el reuso de agua. ¿De qué se trata o cuál es el proceso que estudiamos en esta línea de investigación? Eso tiene que ver principalmente con un proceso de filtrado. Un proceso de filtrado mucho más pro, ¿no es cierto?, más avanzado, que tiene que ver con, ¿no es cierto?, hacer pasar un flujo de agua con determinados contaminantes que se ven acá en amarillo, hacerlos pasar por un lecho filtrante, que en este caso es reemplazado por una membrana, típicamente un tubo, ¿no es cierto?, cuyo envoltorio tiene una capa selectiva que permite, ¿no es cierto?, permear o filtrar, ¿no es cierto?, agua con un alto grado de pureza. Por lo tanto, se elimina gran parte de los contaminantes y finalmente se obtiene un rechazo, una corriente residual que es más concentrada, ¿no es cierto?, en este contaminante, y se logra obtener un permeado. ¿Cuál es lo que se necesita obtener de todo esto? Es obtener una mayor cantidad de flujo, que tiene que ver con el flux, que es el flujo por unidad de área de permeado. Mientras mayor sea esto, más eficiente es el proceso, pero a su vez también necesitamos tener una mayor cantidad de eliminación del contaminante, que se utiliza el término de rechazo de contaminante. Mientras mayor rechazo y mayor flux es lo que deberíamos estar buscando. Sin embargo, la técnica nos dice la fenomenología nos dice que estos dos parámetros son inversamente proporcionales. Generalmente a mayor flux, menor rechazo y viceversa. Por lo tanto, el objetivo central de esta investigación es lograr una membrana que nos permita a su vez incrementar el flux e incrementar el rechazo lo mayor posible. ¿Qué es lo novedoso de esto? Es que vamos a centrarnos en diseñar un material selectivo que me entregue características que me permitan filtrar la mayor cantidad de la especie que yo quiero obtener, en este caso por ejemplo agua, y rechazar la mayor cantidad de la especie que no quiero, ¿no es cierto?, obtener generalmente iones de sales o metálicos, como la sal de mar, ¿no es cierto?, o algunos contaminantes metálicos como cobre, fierro, manganeso, etc. La idea es que vamos a diseñar este material, lo vamos a funcionalizar mediante lo que se llama la nanoestructuración. Y sí, aquí nos vamos a meter en ciencia de materiales, en nanotecnología, de tal forma de diseñar el material para obtener determinados tamaños de poro y determinada característica química
que me permita que las moléculas de agua pasen fácilmente, ¿no es cierto?, y las otras no lo hagan así. Para esto vamos a estudiar lo que es los mecanismos de transporte y vamos a separar en dos grandes áreas los mecanismos de transporte que hay dependiendo del tipo de membrana. Tenemos las membranas de carácter denso, ¿ya?, y tenemos las membranas de carácter poroso. Las membranas de carácter denso principalmente tienen que ver con las membranas que se utilizan actualmente en osmosis reversa, en cuyo caso la gracia que tiene, ¿no es cierto?, es que tengo una difusión. El mecanismo de transporte es una difusión de las moléculas de agua a través de la membrana densa, y para eso necesito generalmente grandes diferencias de presión, sobre 50 bar. En cambio, nosotros nos centramos en membranas de tipo poroso. Por el hecho de ser porosas y no densas, voy a necesitar menores diferencias de presión. Incluso llegan a estar por alrededor de 1 bar, lo cual se traduce en un ahorro tremendo de energía respecto a los procesos actuales de osmosis reversa. Y dentro de esto vamos a identificar dos tipos de mecanismos, que es la destilación por membrana o el filtrado molecular. Y la diferencia radica en el tamaño del poro. En la destilación por membrana voy a trabajar con poros de alrededor de entre 2 y 3 nanómetros para generar un poco de hidrofobicidad, es decir, repelencia al agua, de tal forma de producir un meñisco que me permita que el agua pase de un lado a otro a través de un equilibrio líquido-vapor. En el caso de la destilación del filtrado molecular, básicamente lo que voy a hacer es generar poros tan pequeños, bajo 1 nanómetro, que me permita que solo las moléculas del agua pasen, ¿no es cierto?, y sí, por tamaño evite el paso de las moléculas de los iones. ¿Cómo voy a lograr el tamaño de esta porosidad? Lo voy a utilizar funcionalizando los materiales a través de la nanoestructuración. ¿Y eso cómo lo hago? Incorporando en los materiales selectivos, que pueden ser sílice, alúmina, titania, voy a utilizar aditivos del tipo óxidos metálicos, agentes surfactantes o cambios en los procedimientos de síntesis, de tal forma de ajustar los tamaños de poro y a su vez también tratar de jugar con la estabilidad del material, permitiendo que la vida útil de las membranas sea lo adecuado en base a lo que se utiliza en la industria, que estamos hablando de años, de uno o un par de años de vida útil. Y ¿cuál es la idea o qué es lo que queremos obtener finalmente? Es materiales que me proporcionen los tamaños de poros ideales. ¿Cuáles son los tamaños de poro ideales? Como los mencioné anteriormente, 2 bajo 1 nanómetro o entre 2 y 3, 4 nanómetros. Y la pregunta que se puede aparecer es, ¿será posible, ¿no es cierto?, llegar a ese tamaño de poros? Y la respuesta es sí. El estado del arte en esta materia nos permite mostrar materiales de categoría sumamente ordenados, los cuales podemos llegar a definir con un grado de uniformidad increíble el tamaño de poro. Como pueden ver acá, ¿no es cierto?, un material cuyo tamaño de poro anda el orden de los 5 nanómetros con una uniformidad increíble. ¿Qué tan simple es poder llegar a esto? Y la respuesta es nada de complejo. Es bastante simple de hacer en el laboratorio. Lo difícil y complicado es tomar este tipo de fotos. ¿A dónde queremos aplicar esto? Bueno, básicamente, como les decía al principio, la idea es apuntar a el depurar fuentes de agua que me permitan limpiarlas de alguno de sus elementos contaminantes, de tal forma de generar aguas de carácter potable o de uso, por ejemplo, para la agricultura. Eso significa, en este caso, aplicarla a la remoción de algunos metales pesados como cobre, fierro, manganeso, incluso arsénico, o también a la desalinización de aguas salobres, que pueden ser aguas continentales o agua de mar, eliminando los iones sodio y cloruro.
¿Cómo se ve esto en el laboratorio? En la realidad del laboratorio es bastante simple. Trabajamos con unos módulos depuradores de agua de acrílico, como ven acá. En este momento ya contamos con 3 módulos, dentro del cual hay una membrana ya tubular, que en este caso fue recubierta con una capa selectiva de sílice dopada con óxido de níquel u óxido de cobalto, no recuerdo bien, pero la gracia es que por dentro de esta membrana hacemos fluir un agua con un contaminante, y lo que obtenemos aplicando cierta presión, que en este caso va entre 1 y 2 bar, y pueden ver el interior, ¿no es cierto?, como el agua que fluye a través de la membrana, que aquí se ve mucho mejor, va permeando a través de los poros, generando el agua, ¿no es cierto?, en gotas, agua que tiene una menos o mucho menor contaminación por los metales o por las sales que estoy tratando. El objetivo de todo esto es obtener una membrana que me permita obtener una cantidad de agua permeada maximizada y a su vez con mucho menos del contaminante que estoy trabajando, y así poder proyectar esto a una solución a nivel industrial, ¿no es cierto?, que me va a permitir, además, teniendo un buen flujo y teniendo un gran rechazo de los contaminantes, me va a permitir posicionar un producto en el mercado que va a ofrecer una alternativa a los procesos actuales de osmosis reversa, con una utilización de energía incluso 20 o 30 veces menores. Bueno, espero verlos en mi laboratorio.